Buenas tardes, amigos. Hoy les voy a hablar de daño antropológico. Todos sabéis que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano y su comportamiento, pero su definición y utilización la vamos a dejar a los antropólogos. Hay daño antropológico o daño psicológico social, incluso irreversible, cuando además del deterioro político, moral, económico y cultural de una sociedad, hay un daño a la condición humana. La persona pierde la conciencia de sí misma y no es capaz de evaluar la realidad de una forma consciente y de forma independiente. El objetivo final de regímenes totalitarios y de ideologías totalitarias es causar el mayor daño antropológico a su sociedad para perpetuarse en el poder. Ya lo vimos en el nazismo, en el fascismo y en el hoy todavía vigente comunismo y los regímenes totalitarios que aún persisten, como el cubano, el norcoreano, el venezolano y solapadamente el régimen socialista comunista español. Vamos a poner como ejemplo el daño antropológico que el régimen comunista cubano durante 62 años ha infligido a su sociedad y que actualmente persiste y sirve de modelo al resto de países que quieren implantar esa ideología. Vamos a ver. El régimen comunista cubano, a través de la propaganda, agitación, adoctrinamiento y otras técnicas como el culto a la personalidad del líder, ha producido un daño antropológico profundo en el pueblo cubano. Es como robotizar al ser humano. El robot repite lo que dice el programa que le instalan y la persona con daño antropológico de hecho repite lo que le han sembrado en su cerebro. Ha sido moldeada, amaestrada para hacer y pensar de manera dirigida. El daño antropológico va más allá y causa efectos destructores sobre la propia identidad del ser nacional como tal. El servilismo, miedo a la represión, miedo al cambio, falta de voluntad política y responsabilidad cívica, desesperanza, desarraigo y exilio dentro del propio país, lo que llamamos incilio. Por ejemplo, no me importa nada, no me afecta y sigo en el sofá, o el complejo de no salir o no decir absolutamente lo que piensa por miedo a que te critiquen. Son tipos de daños antropológicos causados por el socialismo y el comunismo y toda su maquinaria propagandística. ¿Cuáles son las tres fuentes que utiliza el socialismo y el comunismo para producir ese daño antropológico? Pues el sistema de educación en primer lugar, discurso de sus líderes y otros jerarcas de la dictadura o regímenes, y el bombardeo incesante de propaganda y desinformación en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. Los socialistas, los comunistas, o dígase globalistas, una vez que llegan al poder, ya sea por la vía de la lucha armada o por la vía tonta de la democracia, como lo vemos hoy, con lo primero que se hacen a toda costa y quieren controlar es la educación. ¿Para qué? Pues para hacer el mayor daño antropológico o psicológico desde edad temprana a los más vulnerables, que son nuestros hijos pequeños. Observen. Pioneras por el comunismo. Es el lema de la organización de pioneros José Martí, que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del Che fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes. Porque él fue gentil y bueno y ayudaba a los niños. Él compartía sus cosas. ¿Es posible llegar a ser como él? Sí podemos seguir el ejemplo de Che y todas las cualidades de él, porque él fue un hombre honorable y hay que seguir su ejemplo. Puedo hacer la tarea todos los días, estudiar, llegar temprano a la escuela, nunca faltar. Uso correctamente el uniforme, respeto al maestro y a mis compañeros, no abuso de ellos, soy buena compañera. Los pioneros del semi-internado Ernesto Guevara de la Serna sienten orgullo de su escuela y muy especialmente del nombre que lleva.
118 niños de este centro recibirán este 8 de octubre la pañoleta que los acredita como pioneros cubanos. Un grupo de ellos lo harán en representación de todos en el acto a celebrarse por la efeméride. Desde Villa Clara, Eleonora Flores, Sistema Informativo de la Televisión. Ese daño psicológico va a acompañar durante toda su vida con una férrea propaganda y agitación a esa persona. Al punto de que cuando llegue a su vejez, incluso después de haber pasado hambre y miseria toda su vida, va a ser capaz de agradecerle al socialismo, al comunismo y a la revolución que le dé una lata de carne para que coma su familia. Es así. Observen. En más de un centenar de unidades del municipio de Pinar del Río ya realizan la entrega de la carne enlatada, producto gratuito para beneficiar a las familias en el presente mes. Está muy buena y lo bueno es que es una cosa que nos ha regalado y nos ha aportado el país. Estoy muy agradecido, muy contento de la revolución y vaya, no tengo palabras para decir todo lo que nos están ayudando los países amigos de nosotros. Y eso es una cosa muy importante para ahora que estamos en la pandemia. De manera organizada llegará alrededor de 60.000 núcleos familiares el donativo que está casi en su totalidad en las instalaciones de comercio. Se distribuyeron en 130 bodegas de las 156 que tiene el municipio. Solo faltaron 3 consejos populares por recibir, el Vizcaíno, La Conchita y Hawái Cuyují, que no es que no lo van a recibir, sino que como la ministra indicó, incluso y expresó también, se va a recibir paulatinamente en el mes de agosto, o sea que no va a ser que no se van a recibir. Los consumidores lo pueden adquirir en un término de 30 días, al igual que la canasta básica. Es por la libreta normal y con su control. Ese daño antropológico o daño psicológico, la neurocirujana Hilda Molina, la neurocirujana más brillante del régimen cubano, lo resumió de una forma muy sencilla y quiero que la escuchéis. Atentos. Está avanzando en América Latina y que porque Lula esté preso, porque Duque esté en Colombia, etcétera, etcétera, no quiere decir que han renunciado al proyecto. Hay un Estado Mayor muy capaz ideológicamente en Cuba. El otro día me preguntaron en un programa, ¿qué tiene Cuba? Que se están muriendo de hambre para tener poder sobre Venezuela. Le dije, un departamento ideológico, que es una ciudad, con gente pensante. Y dinero, poder y odio, se maneja eso mucho, Trabaja ideología. Con el odio y el resentimiento. Fidel, ¿sabe cómo le llamaba? La revolución silente. Me dijo, mientras llegamos al poder por la vía tonta de la democracia, hace años que estamos llevando adelante la revolución silente. Y ahí yo le pregunto, ¿qué cosa es eso? Yo para seguir sabiendo, él me prestaba libros que yo los ponía en una mesita y yo no los leía, porque yo le decía, yo tengo que leer neurociencia. Y cuando le hago esa pregunta, agarra un libro y me dice, léetelo, que no te lo has leído seguro. Léetelo hoy. Uno de los libros de Gramsci. O sea, penetra la neurona, trabaja el cerebro a la gente, trabaja la ideología, captúrale el alma a la persona y ya está todo hecho. Me dijo, lo estamos haciendo en América Latina con los medios, con los grupos empresarios, con los centros de educación. Y yo que recorro este país me doy cuenta de hasta qué punto han contaminado la libertad de pensamiento del ser humano, hasta qué punto le han secuestrado el alma y las neuronas. Bueno, en la educación seguro, ¿no? En todas partes. Yo reviso inclusive los programas de educación cuando llego a algunas provincias y en algunos lugares hay programas de educación que tienen contenido subversivo y que están enseñando a los niños a odiar. Y así no se construye una sociedad sana. Bien, lo que habéis visto y escuchado no suena en países de Latinoamérica como Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Con un matiz diferente no suena en Argentina, Ecuador, Chile. Amigos españoles, no suena aquí en España. No es evidente en la comunidad catalana el adoctrinamiento del independentismo catalán a toda una generación. Pues a eso nos enfrentamos. Buenos días.